Buenos días. Eh, Muchas gracias a Jaime, a Coti y a todo el equipo del festival por haberme invitado a participar para hablar de Pierpaolo, un personaje tan potente. Lo que yo preparé para exponer, no soy ningún erudito ni maestro en Pasolini ni nada parecido, solamente me ha interesado mucho su figura y he juntado materiales que he ido recopilando durante años para hacer una exposición que va a ser bastante desordenada, ribosómica, pero que tengo la esperanza de que se pueda unir al final y se comprenda. En principio, una figura como la de Pasolini, que es tan especial, tan singular, desde mi punto de vista requiere de manera urgente hacer aclaraciones con datos duros, dado que un ser tan excepcional como él y tan mitológico, abundan las mentiras, muchas mentiras, y se perpetúan en el tiempo. Y eso tiene explicación respecto de las relaciones que tiene el poder con los medios de comunicación, etcétera, cosas que son muy cercanas a Chile. Ahí, de alguna manera, no lo puse aquí, pero yo tengo un amigo francés que él me llevó a Pasolini, es un gran conocedor de Italia y también de Chile, es un fotógrafo él, y siempre me decía, yo no le creía mucho, decía, mira, Italia y Chile son muy parecidos. A mí me parece que son países muy parecidos. Y yo le decía, a mí me parece que no. Evidentemente con el tiempo le he encontrado la razón. Él cuando yo le decía, dame un motivo, me decía, bueno, los dos países parecen corbata en la forma. Entonces, ya. Pero en realidad era una partida un poco pobre. Pero en realidad si uno revisa la historia política y la conformación de ambos países, hay similitudes bien sorprendentes. Lo primero es decir, ¿quién es este señor? ¿Por qué lo titulé así? Exactamente por lo mismo que dije al principio, me parece imperioso intentar aclarar algunas verdades sobre los mitos que hay sobre Pasolini, y ese es mi intento, por eso que va a ser desordenado. Ahí tenemos a Pierpaolo en 1959, está en Génova, está con cara enojado porque está enojado, está enojado con el fotógrafo, un fotógrafo que lo acompañaba durante hacían un viaje, y que hizo solamente esa fotografía porque después de esa fotografía lo despidió y continuó el viaje solo. ¿Qué tiene de importante eso? Probablemente poco, pero ahí lo tenemos justo antes de dirigir a Catone, o sea, justo antes de convertirse en director de cine. Pero ya siendo cineasta, porque seguramente todos ustedes saben que él ya escribía y participaba en guiones y tenía varias apariciones en ese sentido. De hecho, ese viaje que está haciendo ahí lo hace en un automóvil, en un Fiat 1100 que Fellini o el equipo de Fellini le da en parte de pago por trabajar como guionista o guionista de diálogo en las noches de Caviria. Bueno, Pasolini es una personalidad multidimensional, es incómodo para ciertas personas, es demasiado fuerte porque es poliédrico, es demasiado excepcional para ser domesticado. Entonces, como incomoda a todo el mundo, no es orgánico a los partidos políticos, no es orgánico al poder, es un personaje realmente extraño y sorprendente. Y me voy a adelantar hacia dónde quiero ir en el punto final. Tal vez lo más interesante que tiene desde mi punto de vista es que nunca se encuentra el poder. Eso es increíble. Nunca se encuentra el poder. Nunca, jamás. Ni en los momentos de mayor poder de él se dio un metro, lo que es ya una excepcionalidad. Generalmente el ser humano hace todo lo contrario y no hace eso. Como personaje tan especial, fue un personaje que de alguna manera vislumbró un futuro apocalíptico. De alguna manera habló del mundo que nosotros vivimos. Y en el momento en que lo decía parecía un pesimista, pero hoy día claramente ya puede ser catalogado como un visionario, aunque a veces es un poco liviano y gratuito tratarlo así. Era un espléndido polemista, es una de las cosas más extraordinarias que tiene, un gran polemista, siempre se lo ha pintado en estas mentiras y mitos como un ser que tenía cierta agresividad y un odio de clases, cuando en realidad nada de eso tenía. Él como marxista, participando en la filosofía marxista, se puso del lado de los pobres, tomó el camino gramsciano en ese sentido y era inevitable. Decía eso porque el marxismo como filosofía es el único que permite mantener un cabo firme atado con la realidad, cosa que yo comparto. Bueno,
al ser polemista, si uno lo observa, siempre se lo ha pintado como un personaje agresivo, con ciertas desviaciones, pero si uno ve los archivos fílmicos que hay de él, donde él aparece, nos vamos a encontrar con un personaje extremadamente tierno, extremadamente tranquilo, habla con mucha pasividad, casi nunca pierde el control a pesar de ser un apasionado. Por lo tanto, como gran polemista, nunca fue sacado de sus casillas, digamos, y vaya que hay material como para comprobar cómo fue intentado sacar de sus casillas. Siempre mantenía la calma y siempre dispuesto a poner palabras, a poner pensamiento en lo que se esté debatiendo. Obviamente, por lo mismo, es un personaje, lo hablábamos con Diego, que expone después, que es un personaje del que se saben pocas cosas, y él me decía que se había acercado a Pasolini por lo poco conocido y que sea poco conocido es muy normal. Es una operación racional el intentar mantener a Pasolini lejos del conocimiento, o lejos del conocimiento de las personas, porque es un señor incómodo. Es incómodo porque va a desafiar las posiciones de poder de inmediato, donde estén. Y esto es importante porque en Italia es mucho peor, digamos. En Italia es un personaje el que se ha mantenido invisibilizado y solamente aparece cuando vienen los aniversarios, conmemoración, sobre todo de su muerte. De su nacimiento se habla poco, pero cuando viene su muerte, ahí vienen ondanadas de información. Y yo voy a dar cuenta de eso. En algún minuto voy a dar cuenta de cómo fue ocurriendo desde que él fue asesinado, cómo cada 10 años pasaban cosas. Obviamente, el pensamiento de Pasolini y la sociedad que nos toca vivir son fuerzas excluyentes. Ahí va su asunto, en toda la rama artística en la que se movió. Le tocó pagar en carne propia la disonancia, el no conformismo. Y eso lo transformó y lo va a seguir transformando en un pensador que no es metabolizable, ¿no? Nadie lo quiere asumir, no hereda a nadie, porque de alguna manera, como marxista y por su creación, tomó un camino solitario y continuó ese camino solitario. Yo elegí esto entonces para decir, entonces, ¿quién es este señor? ¿Por qué se dicen tantas cosas? Es tan excepcional su figura, ha hecho tantas cosas, pero se sabe tan poco de él. Entonces vámonos inmediatamente a cuando muere. Cuando es asesinado, su funeral da cuenta de este tipo de datos que son antecedentes que para mí son muy relevantes. Cuando alguien importante muere en una sociedad, el pueblo es el primero que demuestra que es importante. La gallá que se va a la calle, al tiro demuestra. Si nos vamos a los casos chilenos, los vamos a ver de inmediato, ¿no? Con las figuras importantes de Chile. Sin ir más lejos, por ejemplo, vámonos al funeral de Lemebel. A uno le puede gustar o no, pero son masivos. O sea, el pueblo reconoce cuando está frente a alguien que juega al lado de ellos. Y en el caso de Pasolini no fue así, no fue diferente. Efectivamente, la gente se volcó a las calles en el momento de su funeral. Es realmente masivísimo el funeral de Pasolini en las condiciones trágicas en las que había ocurrido. Entonces, la pregunta es, ¿quién es este señor? Y a mí, seguramente como a todos los que les interesa Pasolini, tenemos hoy día la suerte de tener a través de internet acceso rápido a información, y para el 2015, que se conmemoraban 40 años de su asesinato, había mucho material y yo, decidí renunciar al trabajo que estaba haciendo y me aislé durante más o menos un mes a ver todo lo que podía y a clasificarlo para entender un poco, y me encontré con algún material valioso, a pesar de que la televisión italiana se portó realmente pésimo de nuevo con él, ¿no? Lo asesinó de nuevo, básicamente, pero con una salvedad. Y entonces me encontré con una nota de un programa de televisión que fue a preguntarle a los jóvenes italianos quién es Pasolini, y me parece muy relevante partir con ella. 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini. Ma i giovani oggi conoscono l'intellettuale corsaro più scomodo e amato d'Italia? 40 anni fa moriva un simbolo della libertà di pensiero in Italia. L'amato, ma anche l'odiato, il discusso, lo scandaloso, l'osceno. Proprio non ne ho idea. Polemista, polemico, poetico, politico in senso lato, linguista, letterato, censurato. Martin Luther King? No. Appassionato, combattente. Mussolini? No. No, infatti... Il corsaro, lo sferzante, l'antiborghese. Freud? No. Gandhi. D'Annunzio? P? Casso? Pino Daniele?
Pippi Calzelunga. Veramente? Mica è morta. È morta. Non dirmi che è morta, che rovini l'infanzia. No! Pietro Paolo. Pierpaolo. Ah, Pierpaolo. Mo il cognome è un problema. Parisi. Ah, Pierpaolo Parisi. E chi è? Chi è? Paganini, no. Pierpaolo Pasolini. Sì! Ci ho azzeccato? Sì, Ma che davvero? Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini. con convinzione. Con orgoglio. Più forte. Pierpaolo Pasolini! Ah! Chi era Pasolini? Che era un essere umano, ci stiamo. A Sabello. Non ce ne abbiamo idea. Lei l'ha detto, quindi lo scrittore. Uno scrittore. Davvero? Grande. Faceva. Un Regista. regista. Uno scrittore. Ricordiamo un libro, una poesia, un film, una poesia. Cioè, ma nemmeno a scuola Punto. Non ricordo. Era uno scrittore. Sto leggendo pure il libro, una cosa divertente. Quale? Eccolo. Brava Giulia. Ragazzi di vita, brava. Ragazzi di vita. Benissimo. Quindi c'è qualcuno che a scuola te l'ha insegnato. Sì. Bravissima professoressa delle medie della scuola Umberto Nobile di Ciampino. Complimenti. Sono nato 15 anni fa. Non c'entra. Sai chi era Omero? Sì. Ecco appunto. Ah, quello ce lo fanno studiare fino adesso. Esatto. E qui questo è il punto. Ah, facciamo l'intervista perché non ci fanno studiare Pasolini? Ah, bravissimo. Vabbè, ma a noi non ci piace Pasolini. Se ci piacesse lo sapremmo. Se l'aveste conosciuto meglio, vi sarebbe piaciuto. Sì, certo. Non mi piace Pasolini in Ma generale. non l'hai letto? No, non l'hai visto? L'ho E vi- come ho vai a letto dire? non mi che piace non ti quel poco che ho visto. Vuoi approfondire? Approfondirò. Bravo, prometti. Prometto. Giura. Possiamo leggere un libro, possiamo guardare un film, leggere una poesia. Andrò a cercarlo su Wikipedia. Brava. Ne andremo a rivediare senz'altro. Stasera, per esempio, che ci avete da fare? Ah, e possiamo andare a vedere un film. Di Pasolini. Che ne dite? Sì, Prometti. Prometto. Giura. giuro. No, ma Avete promesso? Ah, promesso, lo devo giuro, promesso. Bravo. Hai giurato? ho giurato. Sì, adesso vado. Giura. Giuro. Prometti. Prometto. Hai promesso. Prometto. Hai giurato. Ho giurato. Vai. Andate. Ciao. Vai. Vai. No. Vai. Con questo video non volevamo prendercela con i ragazzi, ma stimolare una riflessione in chi ha il compito di educarli. Bueno, ese material apareció el 2015 en la televisión italiana. Y el 2015, obviamente, porque estábamos ante el 40 aniversario de su asesinato. Otra foto del funeral. Y entonces, la pregunta que yo me propuse para guiar es, ¿qué pasó cada 10 años? Hacer una revisión, ¿qué pasó cada 10 años después de la muerte de Pasolini? Como decía al principio, Pasolini es un tema de grandes medios, siempre lo fue, porque los grandes medios le tenían terror, definitivamente le tenían terror. Tanto terror le tenían que al final de sus días, justo al final, digamos, lo alcanzó a dejar escrito, algo así como el Mercurio de Italia, el Corriere della Sera, lo contrató para que escribiera, tratando de ponerse en una posición contraria para ver si había suavidad, pero Pasolini aceptó el contrato, pero negoció muy inteligentemente los caracteres. Por lo tanto, nadie lo pudo evitar y desde ahí da origen a las Cartas Luteranas, que es el último libro que se le reconoce a él, donde están esas crónicas que fue sacando domingo a domingo en el Corriere della Sera y donde hizo toda su denuncia. En realidad, el corpus de su denuncia lo bajó en montones de estructuras más, pero ahí fue fundamental. Entre las denuncias que hizo, las principales tenían que ver con la clase italiana. Él se refería evidentemente a la clase política italiana, pero si uno revisa hoy día en perspectiva, en realidad está hablando del mundo, porque tiene esa capacidad de enfocar de manera colectiva.
y en realidad acusó a la clase política italiana de lo mismo que hoy día la sociedad chilena podría estar acusando a la clase política chilena, exactamente lo mismo. Y ahí empieza entonces mi amigo francés a tener razón, ¿no? Cómo las cosas realmente se parecen Chile e Italia, y probablemente muchos otros países. Los acusó, de alguna manera Pasolini fue el primero en percibir de que venía una globalización brutal, y que esa globalización brutal tenía una dictadura adentro. Él llamó esto a la primera gran revolución de la derecha, de pasar de un modelo capitalista a uno de consumismo, ¿no? A la dictadura del consumismo. Y él hacía una frase que era muy, muy precisa, hacía referencia a que en esta dictadura el esclavo participa en su esclavitud con entusiasmo, ¿eh? Es muy interesante eso. A partir de ahí vamos a revisar también los 40 años del asesinato y la película de Abel Ferrara. La película de Abel Ferrara, porque la película, digamos, de categoría mainstream, que se hizo sobre él, Pasolini, que protagonizó Willem Dafoe, y que se estrenó el 2014 en el Festival de Venecia. Con gran expectativa, evidentemente, por ser un festival y un lugar muy recurrente para Pasolini. Básicamente, Pasolini tenía una molestia porque suponía que la brutalidad de esta nueva dictadura, de esta revolución de la derecha, era totalitaria y definitiva. No había pie atrás. Nos íbamos a transformar todos en consumistas, por lo tanto íbamos a pensar igual, nos íbamos a vestir igual, y por lo tanto eso destruía absolutamente todo. Él lo llamó una aculturación, o sea, una renuncia a la cultura. Y esta violenta acusación de Pasolini la hizo en Cartas Luteranas y en el Corriere de la Sera con nombre y apellido. O sea, hizo algo excepcional. ¿Qué es lo que hizo? Pidió un juicio para la democracia cristiana italiana, por ejemplo. Y no solamente eso, porque ya en Chile sería arriesgado hacer eso, sino que con nombre y apellido, ¿no? Como decir, tal persona tiene que ser enjuiciada por esto, por contaminar los ríos, por apropiarse del patrimonio público, por toda la cantidad de cosas en esa Italia adelantada que le toca ver, que se parece mucho a lo que está pasando en Chile. Por eso que cuando este simposio iba a ocurrir en su fecha originalmente programada, uno de los expositores en la cadena de correo donde nos informábamos de que esto cambiaba de fecha, dijo: qué increíble un minuto como este para hablar de Pasolini, ¿no? Y es una obviedad, pero no por eso por ser una obviedad deja de tener una importancia hecatómbica. A mí me gustaría, obviamente Pasolini hace mucha falta en el mundo hoy día, pero sería muy interesante saber qué opina de esto, porque a mí estoy seguro que diría algo totalmente diferente a lo que estamos escuchando. No estoy seguro de que se vaya a adscribir a la mayoría de las tesis que estamos escuchando, porque en eso era un experto, en ponerse en una posición contraria de polemista y sostenerla con gran solvencia. Bueno, vamos a lo que fue ocurriendo cada 10 años. Esto también en el 2015 aparece en las calles de Roma. Es claro, ¿no? Ese es el cuerpo masacrado de Pasolini, pero con un cierto cuidado estético. No está sanguinoliento. Y yo partí con lo de Abel Ferrara, porque Abel Ferrara, evidentemente la película de él, y vamos a hablar un poquito de eso, me imagino que varios de ustedes la deben haber visto, a lo mejor otros no. Cuando se estrenó en Venecia, no hay que negar que gran parte de la expectativa que generaba era saber cómo tocaba el asesinato. Eso no se puede engañar a nadie. Todo el mundo quería ver cómo tocó el asesinato para saber si las tesis que se han mantenido históricamente y que han ido mutando, las sostenía en la película más grande. Una película con un dato muy interesante, que no tiene a los principales cercanos de Pasolini. Ninguno de los principales cercanos de Pasolini está en la película de Abel Ferrara, excepto Ninetto Davoli, que es un personaje muy querido en el ámbito Pasolini, pero está en otra categoría respecto a sus principales cercanos. Me refiero a Laura Betti, que ya había muerto, y sobre todo a los hermanos Sitti. Franco Sitti, su primer actor, y un actor que ocupó muchísimo él, es el que hace a Catone, y Sergio Sitti. Sergio Sitti, que es su asistente de dirección, se transforma en su asistente de dirección, pero que tienen la particularidad estos dos muchachos de venir de la Borgata, y la Borgata es la periferia. Vienen de la periferia romana. ¿Qué cineasta va a recoger a su equipo de la periferia? Eso ya muestra una diferencia. Entonces, no está ni Sergio Sitti ni Franco Sitti en la película Pasolini y Abel Ferrara, que son dos cercanos fundamentales, y eso ya llama la atención para quien conozca un poco el caso Pasolini. Me voy a quedar ahí.
Ahí está el Pasolini de Abel Ferrara. Obviamente no se ve, si apagamos un poco la luz se va a poder ver, pero es la significación de la última escena, donde ya ocurrió el crimen que se puede disectar, y me voy a centrar en el crimen porque alrededor del crimen de Pasolini hay muchas mentiras, y mentiras con grandes medios encima, y noticias falsas, que ya Pasolini es uno de los primeros personajes que vivió noticias falsas en su vida. En 1962, cuando Mamma Roma, el festival va a dar Mamma Roma, ¿no, Jaime? Vamos a ver Mamma Roma. Cuando estrenó Mamma Roma, Pasolini fue agredido por un personaje, un fascista, muy amigo de alguien que después se vino a Chile, digamos, un personaje, para quien conozca la historia política, se llama Stefano Della Chiaie, que es un fascista involucrado en infinidad de atentados, obviamente porque después del crimen de Pasolini y ya con el golpe de Estado en Chile, Chile se transformó en un albergue de dictadores, fascistas, nazis, croatas. El historial, ahí falta una película con ese historial de la cantidad de gente que llegó. Entre ellos llegó Stefano Della Chiaie. Uno de esos personajes, que era un leal de él, de este fascista, agredió a Pasolini en el 72 después de Mamma Roma. Y Pasolini, que era un hombre de gran formación física, era deportista, y era de gran agilidad y tenía mucha fuerza, se defendió. Y le puso un combo, y lo tiró, lo sacó volando. Y Pasolini después se arrepintió un poco de esto, contándole a un amigo, pero en realidad no se arrepintió de haberle pegado, porque en realidad se arrepintió porque había mucha gente, pero en realidad fue agredido. Pero lo que le llamó la atención fue que los diarios, cuando publicaron la noticia, lo adecuaban de tal manera que el golpeado en el suelo parecía él. O sea, dieron vuelta a todo. Quiero decir con esto que Pasolini es probablemente el primer objetivo de la noticia falsa centrada en el mundo. Un personaje que ha recibido una cantidad de información falsa y repetitiva para instalar aquellas mentiras, o por lo menos no permitir que se digan ciertas verdades. Porque como es multidimensional y es tan polifacético y es tan poliédrico, se puede hablar de cualquier cosa, pero cuando vamos a hablar de cosas que son menos subjetivas, hay que dar datos duros. Y eso es lo que yo me propuse ahora, con la finalidad, ojalá de no aburrir, pero sí entregar algunos datos para mantenerlo y poder alimentar la discusión. En 1985, cuando 10 años después de la muerte de Pasolini, ustedes saben que hay un chico napolitano de 17 años, se llama Pino Pelosi, que es indicado de inmediato, el mismo día, digamos, que aparece su cadáver, como responsable único. Y este muchacho, las manifestaciones romanas en 1985 duraron 15 días, llevan la consigna común Pier Paolo Pasolini, una vida futura, que además da origen a un film. Esa es una primera marca de los 10 años. Una película documental de un director que se llama Ivo Bernabò Micheli, que está en YouTube, La vida futura. En esa época, en 1985, precisamente también eran los jóvenes italianos los que intentaban descubrir el enigma de Pasolini, que seguía siendo una nebulosa, y por lo tanto el acercamiento era para intentar escuchar el grito de alarma que él había puesto y lograr comprenderlo. Fueron principalmente los jóvenes los que promovieron encuentros, simposios y conversatorios. En esos días su amiga Laura Betti, que después se transformó en la directora de la Fundación Pasolini hasta su muerte, y que fue actriz de él en muchas películas, añadió en esos días que a los jóvenes que estaban en esa actitud les pidió que por favor se preguntaran en silencio y que conmemoraran en silencio preguntándose quién es Pasolini. 10 años después, en 1995, el abogado Nino Maracita anunció en Venecia que el caso se iba a reabrir. Este anuncio, que venía 20 años después de su crimen, enmarca hasta el 2015 todos los intentos, los 5 intentos por abrir el caso y los 5 intentos por cerrarlo rápidamente en la justicia italiana, ¿no? La justicia italiana siempre ha tratado de cerrar rápidamente y no indagar en ninguna prueba, lo que evidentemente es muy sospechoso. En esos días, en 1995, el abogado que representaba a la familia Pasolini dijo que el Tribunal de Menores, que juzgó a Pelosi, o sea, el chico que fue sindicado como el único autor del crimen, lo encontró culpable de homicidio voluntario en asociación con desconocidos. Es la primera vez que surge en las versiones que hay de Pasolini que habrían otras personas involucradas, pero la versión oficial siempre habló que solamente fue una persona la que lo asesinó. La Fiscalía impugnó la frase en esos días, en asociación con desconocido, e impidió, o sea, la frase en asociación con desconocido la impugnó y por lo tanto anuló el caso. Y el caso nuevamente se cerró.
Sobre el crimen mismo, hasta ahora seguramente ustedes saben, se conoce solamente la versión de Pelosi, que fue condenado este chico a 8 años, y que en esos días, en 1995, escribió un libro. Según su versión, Pasolini y él se encontraban en un descampado cerca de la playa romana de Ostia, cuando Pasolini intentó abusar sexualmente de él. Este chico se defendió y lo golpeó con un palo en la cabeza, y esa es la versión original, y después lo logró zarandear y luego tomó su auto y pasó por encima de él y se fue, y así lo mató. Ya esa versión es muy extraña, digamos, porque Pasolini es un hombre fuerte, no se iba a dejar ni golpear ni vencer por un chico de 17 años que podría haberlo derrotado, pero no un tipo con el estado físico Pasolini, ni mucho menos cómo fue encontrado el cadáver de Pasolini, ¿no? Que da cuenta de que no puede haber sido una sola persona la que haga eso. Esa tesis se contrapone en 1995 con los amigos de él que dicen que la izquierda italiana, junto a elementos fascistas, también aparece en el 95, la izquierda italiana unida a elementos fascistas, habrían participado de este crimen. Ahí queda un halo de no claridad y empieza a inundar la figura de Pasolini, a pesar de que la versión oficial de que este chico es el único responsable queda instalada. El punto, ¿por qué lo estoy uniendo con esto? Porque Abel Ferrara, la gran decepción que causa su película, es que cuando termina y sale todo el mundo de la sala, sobre todo los italianos, dicen, pero ¿cómo es esto? Este muchacho hace una película, la película más grande de Pasolini, y se adscribe a la tesis de Pelosi, a la primera tesis. Vamos, como era algo un poco escandaloso, al menos un poco escandaloso, porque sobre todo hoy día, en ese minuto, esto es en 2014, las pruebas no aparecían con contundencia, pero ya llegarán las pruebas. El 2005, aquí sí que hay una inflexión, el 2005, 10 años después. El 2005, este chico Pelosi sale de la cárcel y da una entrevista a la televisión italiana, y es la que dice que él no fue el responsable del crimen y que en realidad lo hicieron otras personas con él, que le ofrecieron dinero y que lo amenazaron. Es un primer paso increíble. O sea, devela que había otras personas involucradas. Pero mucho más interesante que eso es lo que ocurre con los hermanos City. Y con un personaje en particular, que es el periodista Mario Martone y Gianni Borgia. Gianni Borgia es un personaje también muy importante, muy cercano a Pasolini. Es un intelectual, es el responsable de la exposición mundial Roma-Pasolini, o Pasolini-Roma, que todavía está en la web. Ustedes van a buscarlo y ahí está un compendio de la vida de Pasolini en su pasada por Roma. Evidentemente no olvidando todo lo que hizo antes, ni en Bolonia, ni en Casarza, pero sí porque en Roma, digamos, desarrolla su gran obra. Entonces es un sitio web muy interesante, que tiene muchas fotografías, yo traje algunas de ellas aquí, pero y además da muy buena cuenta de la obra artística de Pasolini y lo mapea, digamos. Se llama Pasolini Roma o Roma Pasolini, no me acuerdo exactamente, pero lo van a encontrar de inmediato. Entonces, el 2005 aparece este material, Martone y Borgia junto a la RAI, con Franco City, que está en cama, y Sergio City, que está hablando, que fue su asistente de dirección, para dar cuenta de un material que Sergio City y un amigo de él registran apenas una semana después del crimen de Pasolini en el mismo lugar. Un material que nadie conocía en ese minuto, y ellos van y conversan con toda la gente y los testigos que encontraron, pescadores, toda la gente que vive alrededor, que no está en la historia oficial, y en base a lo que esa gente cuenta, reconstruyen en 16 milímetros lo que habría ocurrido y lo llevan a acción. Y entonces en este minuto, lo que hace Martone y Gianni Borgia, que es el que está allá atrás, le exponen esa filmación que ellos no han visto en mucho rato para que vuelvan a describir aquello que trataron de hacer. Y entonces aparecen nuevos datos que empiezan a configurar lo que Pelosi ya adelantó en la entrevista que da en televisión, de que aquí hay varios involucrados y no solamente uno. Sobre todo porque quienes dan estos comentarios son pescadores de la región de Ostia, a metros donde ocurrió el crimen, que vieron y escucharon, y todos le dicen de alguna manera a Sergio City, mira, este es el lugar donde estamos, ahí estamos hablando de 7 días después del crimen de Pasolini. Le dicen, mira, nosotros escuchamos que gritaba, que pedía cosas, pero yo no puedo aparecer, no me atrevo a aparecer porque si no me van a venir a matar. Vamos, para que quede claro. Entonces, el 2005, cuando ocurre esto, ya estamos nuevamente ante un escenario donde comienza nuevamente a abrirse la causa.
esta vez con pruebas más duras. El mismo abogado, Nito Maracita, presenta la petición de reapertura, se analizan los casos y rápidamente, con argumentos bastante extraños, lo vuelven a cerrar. Ya estamos en 2014, en la película de Ferrara. Pasa eso que ya les conté y pasó algo también muy interesante, y aquí entramos a otro punto. Antes voy a pasar a todo esto. Yo al final pongo mi dirección de correo. Si alguno de ustedes las cosas desordenadas que yo digo quiere tener información, yo se las envío y ustedes me la piden, ¿no? Todo lo tengo, pero casi todo es encontrable, pero aquí está un poco más ordenado. El punto es que después de que se estrena mundialmente en Venecia Pasolini y Abel Ferrara, a los pocos días el Festival de Valdivia de Chile da la noticia, no, la había dado antes, que va a tener el estreno. Lo tenemos 10 días después. 10 días después de Venecia se estrena en Valdivia. Y entonces era una gran expectación, una película como Pasolini que nadie todavía había visto. Voy a dejar esto hasta aquí, ¿no? Lo he usado para hacer referencia, y voy a pasar rápido a un material que va a ser relevante. Estas fotos que están ahí son obviamente el cadáver de Pasolini en el lugar, en la morgue, y la espalda en la morgue. ¿Por qué las paso rápido? Porque no tienen gran importancia, pero tienen mucha importancia porque esas fotos estuvieron desaparecidas durante mucho tiempo hasta el hallazgo de Simona Secchi. Simona Secchi es la que los pone adelante y además hace parte de algo muy interesante. Antes del 2014 se estrena otra película, el 2013, una película que se llama Pasolini, la verdad oculta, hecha por un italiano. Esta película de Federico Bruno, Pasolini, la verdad oculta, ya el nombre tiene una pomposidad, digamos, y una promesa. ¿Por qué la verdad oculta? La película fue prohibida en Italia. Hasta hoy día no tiene distribución. Yo no la he visto, solamente he escuchado cosas y he leído, pero la película es muy interesante porque en ese momento nadie lo sabe cuando la intenta estrenar y la muestra. El guión de construcción de la película retrata o intenta retratar el último año de vida de Pasolini, y la información del guión es en base al trabajo de la periodista Simona Secchi, que en 2015 aparece con tal vez el dato más relevante en los 40 años del crimen de Pasolini, y vamos a llegar rápidamente ahí. Entonces, esa película que se llama Pasolini, la verdad oculta, ocurre el 2013. Entonces, voy nuevamente a lo del Festival de Valdivia. Voy a volver atrás. ¿Qué ocurrió? El mismo 2005, voy a Valdivia al tiro, algo aquí que me lo salté. El 2005, al comienzo de la apertura de la nueva investigación, o sea, después de que Pelosi y los hermanos Sitti aparecen con este material, el abogado Maracita habla en el diario La Unidad y advierte algo que no se sabía respecto a Pasolini, que una semana antes de su asesinato lo quisieron tirar desde un puente, desde el puente Garibaldi. Y estuvieron a punto de hacerlo, pero un auto se detuvo y contuvo ese arrojamiento. O sea, lo iban a tirar por un puente. En otras palabras, de alguna manera lo que da cuenta de esto es que Pasolini vivía amenazado. Vivía amenazado y vivía perseguido. Y por lo tanto convivía con la violencia constantemente. Y además las fuerzas que promovían esa violencia venían de diferentes lados. Era muy difícil de encontrar porque los enemigos de él estaban en cualquier lado. Estaban en la izquierda, en la derecha, al centro, arriba, en la Iglesia Católica, en todos lados. Entonces es un hombre que vive inmerso en la violencia y le da cara. El 2014 se estrena la película y fíjense lo que escribe un crítico chileno, por lo menos la única crítica que yo encontré. Así pone el crítico, que voy a guardar su nombre porque en realidad para qué lo vamos a... solamente lo voy a citar. Dice: fue fascista en su juventud, católico practicante, hasta bien adulto, marxista en su madurez, independiente de izquierda al instante de su muerte. El sinnúmero de estas contradicciones también parieron al genio. Y en silencio, donde solo se escucha el área de una ópera, su soledad gigante, su fracaso vital como ser humano, mientras se desangraba con el cráneo destruido después de buscar los besos y las caricias de un prostituto analfabeto. En realidad se está refiriendo este crítico a la película y a esta escena final, con la que termina Pasolini, que con la voz de María Cala comienza a terminar mientras queda tirado ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Y esto aparece en todos los medios, en todos los medios chilenos. Voy al punto de los medios. Dice: fue fascista en su juventud. Pasolini nunca fue fascista en su juventud. Nunca, jamás. Pero
Si yo lo dejo sembrado por ahí, vamos, después que alguien va y lo repite, ¿no? Que es el juego. Pero además va esta parte final que a mí siempre es la que me complica mucho. Después de buscar los besos y las caricias de un prostituto analfabeto. No tengo nada contra la homosexualidad, en absoluto. Pero tampoco con quien no quiera hacerlo. Lo que sí molesta mucho es que hasta hoy día nadie ha probado. No hay ninguna prueba de que Pasolini haya estado ahí en un encuentro homosexual. Pero sin embargo, se repite y se instala eso. Para justificar de alguna manera, bueno, murió en su ley, ¿no? ¿Para qué anda metiéndose ahí? En mayo del 2015, la jueza del Tribunal de Roma, María Agrim, cierra el caso, o sea, hace 4 años atrás, a los 40 años, vuelve a cerrar el caso a pesar de todas las pruebas, incluso el libro de Simona Secchi, al que vamos a ir de inmediato, pero esta vez se cierra el caso con un antecedente ya notable y definitivo. Las nuevas pericias arrojan que hay 5 perfiles genéticos en el lugar de los hechos. O sea, estamos hablando que al menos hay 5 personas en el momento en que muere Pasolini. Eso ya es un dato ultra relevante. No fue muy publicitado porque en realidad hablar de Pasolini y de sus verdades generalmente no ocurre, pero ahí ya tenemos un dato ya relevante y de alguna manera se desarma la tesis histórica de Pelosi de que habría sido él solo. Ya tenemos claro de que al menos hay 5 personas en ese minuto cuando se cierra el caso. Para el 2015 también yo quise revisar lo que pasaba en Chile. Obviamente me habría gustado mucho ir a Valdivia, pero claramente no pude ir. Y entonces lo miré a distancia. Pero sí fui a un ciclo de homenaje que hizo la Universidad de Chile, que a lo mejor algunos de ustedes también detectaron, donde se dieron varias películas y se armó un conversatorio. Y yo fui al conversatorio. Este conversatorio ocurrió en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. ¿Qué pasó ahí? Nuevamente fui y uno de los presentadores y organizadores de la universidad comenzó a exponer, sentidamente se notaba que tenía aprecio y cariño por Pasolini, y comenzó a hablar y a explicar sobre él, y llegado al punto, dado toda una explicación más o menos lógica, y termina diciendo, ante una concurrencia que era enorme, probablemente hay gente que nunca había escuchado quién era Pasolini y otros que sí, o habían escuchado cositas, lo que es normal, porque saber de él es más o menos difícil, y va y termina y remata así, y en realidad es una contradicción o algo así, no dice una contradicción, pero es tremendo que buscando el amor homosexual mueran en una playa. Y vamos de nuevo con la cantaleta del amor homosexual. Si no hay ninguna prueba de que Pasolini haya estado en un encuentro homosexual, ninguna, no hay ninguna prueba. Y se repite en diferentes instancias. ¿Y por qué se repite tanto eso? ¿Por qué se instala tanto eso? Y bueno, esto a mí me molestó muchísimo. Y bueno, levanté la mano y no pude evitar decir lo que dije. Me tuve que retirar después, por motivos, digamos, sumatorios, digamos, complementarios. Pero en realidad me parece inaceptable, sobre todo sabiendo lo difícil que es enterarse de verdad en torno a Pasolini. Ya examinaremos su obra, van a haber gente que va a hablar mucho de eso, es que no se aclaren las verdades que hay en torno a su vida y a su muerte. Eso es algo que no es aceptable porque la gente después va y lo repite. Entonces, yo al decir esto me voy a hacer cargo. Aunque si alguien me va a desmentir, me va a decir, mira, todo eso que tú estás diciendo no es cierto. Porque efectivamente, a pesar de ser desordenado y un poco fome, sí está documentado. Y llega el gran dato del 2015. El gran dato del 2015 del libro de Simona Secchi, que se llama Masacro de un poeta. Ya sabemos entonces que Simona, de alguna manera, prestó su investigación acabada, dura y difícil, para esta película de Federico Bruno, que está todavía prohibida en Italia. Y Simona no solamente da cuenta de eso, y algunas de esas fotos que están ahí, porque eran fotografías del médico legal o de la policía que estaban desaparecidas, y aparecieron. Extraños también pasa en Chile a veces, ¿no? Se pierde, ¿cómo se van a perder las fotos? ¿Cómo se va a perder el material? Hay algo raro que ocurre ahí, y probablemente ese algo raro tiene que ver con las estructuraciones del poder, ¿no? Y cómo es capaz de llegar a cualquier lado y hacer lo que quiera, en lugares donde no hay contrapesos. Entonces Simona Secchi no solamente prueba eso, sino que además comprueba de que de alguna manera entrega luces sobre el entramado del asesinato Pasolini. La cantidad de ingredientes y elementos que hay alrededor. Por lo pronto hay más de 5 automóviles esa noche rodeándolo en los momentos en que se mueve, ¿no? Va siendo acompañado por automóviles y además cuando entra al lío de Ostia, al lugar donde muere, las puertas de salida quedan bloqueadas.
Estamos hablando de casos policiales, digamos, no accidentes, no más lotes, así que yo me imagino. Es duro. Y uno cuando ve a Abel Ferrara es indignante, porque efectivamente va a la tesis antigua, y entonces, ¿qué es lo que queda? Esta es la gran película de Pasolini, es la que se ha destruido por todo el mundo, por lo tanto esta es la verdad, ¿no? Nosotros ya sabemos que lo que queda filmado de alguna manera se convierte en verdad. Entonces, el hallazgo de Simona Secchi fue catalogado por diarios italianos, por la prensa italiana especializada como definitivo. O sea, aquí es muy claro que hay un crimen organizado en donde está involucrado elementos fascistas, la mafia de Calabria, hay una cantidad de componentes y lo que prueba es que es una cosa concertada. Y además con ese dato relevante que tienen estas cosas cuando opera el poder y opera con violencia sobre algo para destruirlo, es que tiene que ser muy violento. Uno puede hacer un parangón, es diferente, pero con el golpe de Estado en Chile, ¿qué necesidad hay de roquetear un palacio? La necesidad es visual, es simbólica. Quiere decir, es lo mismo que le pasa a Pasolini. Ojo que si te ponías a hacer lo mismo, te va a pasar eso. Ese es el mensaje. Entonces, esto tal vez lo más interesante. En 2015, hace 4 años atrás, la periodista Simona Secchi, en el libro Masacro de un poeta, entrega las claves que desmitifican y desmienten definitivamente la versión oficial. No hay tal amor homosexual, y entrega otro dato muy relevante, que los City también corroboran, y por eso que es tan extraño que los City no estén en esta película. ¿Cuál es el dato? Pasolini está en esos momentos en Suecia montando, en el proceso de montaje, está en Suecia, ¿no? Bueno, parece que estaba en Suecia, montando Saló, claro, estaba montando Saló. Y sobre Saló la prensa se tiraba encima y obviamente por todo lo que escribía todos los domingos en el Corriere della Sera, y le preguntaba por qué tanto secreto, por qué tanto silencio, y Pasolini decía que era necesario hacerlo así. Hoy día uno mirado en perspectiva se da cuenta que Pasolini estaba siendo amenazado a cada rato, o sea, lo podían matar en cualquier minuto, y por eso que la última entrevista que da Furio Colombo, cuando le empieza a hacer preguntas, le dice, ¿cómo titulo la nota? Es la última entrevista que da. Dice, siamo tutti in peligro. Estamos todos en peligro. En realidad está haciendo guiños a que en cualquier minuto cualquiera de nosotros puede morir. De hecho, le dice en la entrevista, oye, tú no sabes quién está pensando en matarte en este minuto. Tenemos que entender que está diciendo esto en medio de los años de plomo, los llamados años de plomo en Italia, que son años muy violentos, de mucho fascismo, muy parecido a lo que estaba pasando en Chile hasta antes del golpe, con sus diferencias, pero en la misma línea, digamos. Y entonces, me extravié, tiene esta importancia su... Sí, perfecto, gracias. Porque Pasolini, sin hacer aspaviento, le cuenta a los City, Simona Secchi también lo cuenta, de que fueron sustraídas bobinas originales, negativos originales del laboratorio en Suecia, de Saló, la última película que él está haciendo. Y entonces, que el encuentro en Ostia con Pelosi como carnada es para recuperar esas bobinas. No solamente habla de eso Simona Secchi, sino que da cuenta de cosas muy extrañas, porque en general nosotros podemos entrar en el mundo del absurdo cuando no comprobamos las cosas, porque hay cosas que parecen sentadas y que porque alguien las dice, pero son extremadamente absurdas. Pero cuando tú aplicas razón sobre eso, empiezas a descubrir, pero aquí hay cosas que son muy inconsistentes. Ella en su libro hace eso. Por ejemplo, demuestra que Pasolini y Pelosi, en el momento en que lo recogen en el restaurante y se mueven, avanzan muchos kilómetros, una cantidad enorme de kilómetros, y se dan unas vueltas en auto tremendas. ¿Qué sentido tiene eso para un personaje como Pasolini? Que es plausible que haya ocurrido, pero supongamos que fuera un encuentro sexual. ¿Por qué se va a ir a una vuelta de ese porte y va a ir a un lugar que no conocía nunca? Teniendo todo lo que tenía, teniendo posibilidad de ir a un hotel, a un departamento, etc. Yo estoy haciendo una especulación, solamente para demostrar de que las versiones que se dan sobre él y sobre su crimen son, en términos de guión, muy deficientes. Entonces, la Simona da cuenta de que los autos se movieron mucho rato, avanzó muchos kilómetros, pero que el motivo real por el que está ahí son recuperar cintas sustraídas de Saló. Y los City confirman esa versión, y por tanto los City no están en esta película. Yo marqué todas estas cosas y no las voy a leer, no las voy a recurrir, porque es cada una de las veces que la magistratura italiana tuvo la posibilidad de revisar el caso, se portó peor que la chilena a veces, superaron a la chilena, con el desdén y con la falta de interés en aclararlo. Hay un personaje muy importante, un filósofo que se llama Diego Fusaro, que es muy joven,
que también se especializó en Pasolini y es muy lúcido. Y él hizo, para advertir sobre su figura, y yo quise plagiarlo de frentón, dijo, para no entrar en ninguna contradicción. Pasolini fue el primero en advertir y hacer una interpretación del marxismo original, como decíamos al principio. Se pone del lado de los pobres. Fue el único en advertir de la transformación antropológica que estaba ocurriendo en Italia a partir del consumismo. Y lo que él hacía ahí era decir, bueno, en realidad esta ideología que nos implantan hace desaparecer a una clase social, a una cultura completa que adopta la estética de la clase burguesa y por lo tanto se deja dominar, ¿no? La explicación del esclavo que coopera en su esclavitud es perfecta en ese sentido. Y de alguna manera cuando uno dice en términos de imagen, porque Pasolini evidentemente es muy de imagen y de descripción, es un poco la estética WOM, de alguna manera, a la que él siempre hace referencia y va y viene, ¿no? Esa estética WOM que te dice tú eres libre, que exalza el hedonismo a toda prueba, la sexualidad, la libido constante, como si todo tiene que ser llegar y tirar rápido. Y esa cosa salvaje es la que lo hace a él abjurar de sus películas donde trabajó con el cuerpo. Y por eso hace referencia a que una película como Acatone no podría filmarla de nuevo, porque ese cuerpo de Acatone, de su personaje, ya no existe, porque en la era del consumismo está completamente dibujado, rayado, destruido por el capitalismo. No el capitalismo, por el consumismo, ¿no? Su tema es con el consumismo, la dictadura del consumismo. Y entonces le toca ver todo esto en Italia, y ustedes, los que no han visto Mamma Roma, y la vayan a ver, y los que la vieron se dan cuenta que la estética que propone Mamma Roma, o sea, el lugar donde habita la familia de Mamma Roma, lo estamos viendo en Chile hoy día, es lo mismo. Entonces, claramente estamos hablando de un adelantado, ¿no? Estamos hablando de un adelantado, por lo menos, al caso chileno, ¿no? Habrá otros que no, pero nosotros íbamos muy derecho para allá y por lo tanto, por eso que resuena tan fuerte y por eso también que está un poco conocido. Diego Fusaro también, obviamente hace lo mismo, habla que por causa del centralismo de la sociedad de consumo, esta imposición de fuerza clasista, se transforma en una dictadura a la cual tú no te puedes liberar. Y entonces Pasolini lo que está viendo ahí es que no tenemos salvación, de que no va a haber salvación a esto. Pero a lo mejor yo creo que puede estar equivocado, a pesar de que muchas veces coincido con él, a lo mejor sí hay una posibilidad de escapar del consumismo. Yo no estoy muy seguro que lo que esté pasando en Chile sea exactamente igual, o tenga esos ingredientes, solamente porque yo no lo sé, no termina de hacerme sentido. Pero en una de esas también yo noto que el pueblo chileno nosotros somos muy consumistas, extremadamente consumistas, y claro, hemos estado sometidos a esta maquinaria. Entonces no sé si el pueblo chileno está reaccionando a eso, y realmente es una reacción inconsciente o consciente. Y está por verse. Obviamente me gustaría mucho que estuviera equivocado Pasolini para tener un futuro, porque si no, vamos derecho al final. Entre las otras cosas que hace Pasolini muy tempranamente, y lo hace en su libro Cartas Luteranas, pide eliminar la televisión. También muy lúcido con eso. Eliminar la televisión. La televisión es una basura. Y la televisión domina y forma las líneas de pensamiento y las líneas de información, y hoy día ya nadie podría discutir eso. Sobre todo en estos días en que enfrentamos, como dice un amigo mío, la uberización de la vida, ¿no? Y en la que parece que los chilenos entramos al galope en la uberización de la vida. Esta cosa de la soberbia tecnológica, en la que estamos sometidos. Hay el exceso de mercantilización, a lo mejor que es uno de los motivos también porque nos hace reaccionar a nosotros. Chile está viviendo eso, a lo mejor ahí vamos a tener una resonancia. Yo les advertí que esto era desordenado. Yo me quiero quedar con una parte que es muy importante para mí de Pasolini, y cuando la descubrí me hizo profundo sentido a mí mismo, que es esta que está aquí. Esa es su última foto dentro de un camarín de fútbol, mientras se prepara para jugar. Pasolini fue un gran futbolista. Y yo valoro el fútbol no por lo que digan los medios sobre él, sino que porque reconozco, tal como lo escribe él en su ensayo y otras personas, que estamos hablando en el fútbol, en la disciplina del shubuk, del juego chino, de un arte mayor. Un arte mayor que cuando alguien dice, sí, pero es que el fútbol lo usan los poderes, los dominan, sí, pero eso no pertenece al fútbol, esa es la utilización que hacen de él. Porque el fútbol, de alguna manera con las reglas inglesas de Cambridge, lo que hace es que moviliza la pasión, ¿no? Y eso es lo que necesita el neoliberalismo. Si encuentra un motivo de movilización de pasión, ya lo tiene. Y evidentemente el neoliberalismo, que lo desnaturaliza todo, también ha desnaturalizado el fútbol hoy día. No lo ha terminado de destruir, porque probablemente el fútbol tenga una fuerza inmanente mucho más resistidora.
pero va a bastar de que la gente no vaya más y no quiera verlo para darlo por destruido. El punto es que Pasolini entendía muy bien esto, lo valoraba muy bien y escribió tal vez uno de los ensayos más notables que se hayan escrito nunca sobre fútbol, donde, no lo voy a decir acá, digo, porque mejor que lo descubran ustedes y lo lean, donde comparó y definió el fútbol como un lenguaje. El fútbol es un lenguaje, eso dijo. Y entonces, por lo tanto, existen discursos futbolísticos, etc. ¿Y por qué para mí es muy importante? Porque yo también, evidentemente, participo, me gusta mucho la cultura futbolística en su esencia. Cuando Pasolini era joven, participó en muchos equipos desde su casi la ciudad donde vivió, que es la ciudad de su mamá, en Casarsa, pasando por la Universidad de Bolonia y en toda la estructura donde estuvo, y con un dato bien notable, en casi todo fue elegido capitán. Y esto es un dato para los que son futbolistas, lo van a entender muy bien porque es un dato de camarín. El capitán en general no lo elige nadie más que los propios jugadores, o sea, se elige a quién nos va a representar. Por lo tanto, cuando tú ya estás escogiendo a un capitán, ya estás haciendo referencia a quién es ese señor, ¿no? Tiene que ser respetable, honorable, etc. Entonces, es un dato mayor. El Stuka, así le decían desde esa época, porque el Stuka es un avión alemán en la Segunda Guerra que era muy rápido y muy destructivo. Entonces los amigos le pusieron Stuka. Pasolini, para los que no lo saben, era un zurdo, y un zurdo muy vigoroso. Zurdo me refiero a que jugaba con la pierna izquierda, ¿no? Entre esas gracias formó, mira qué cosa notable, formó la Selección Nacional de Artistas. Interesante, formó una Selección Nacional de Artistas, donde habían cantantes, actores, cineastas. Lo formó con Domenico Modugno, ¿eh? Domenico Modugno, que es bien conocido para nosotros. Domenico Modugno, que también participó en una de las películas de Pasolini, eran muy amigos. Ellos dos formaron esto y tenemos Pasolini entonces abajo de esta selección que jugó varios partidos a la Selección de Artistas. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque me parece que esas referencias que hace sobre este arte futbolístico para mí son rotundas. Sobre todo porque me toca, como muchas otras personas, yo pienso que Chile no es un país futbolizado, nunca lo ha sido. Es un país que tiene exceso de información futbolística, pero no es un país futbolizado. O sea, nunca se habla en serio de esto. Nunca ha sido un tema en serio y por lo tanto, ¿cómo se debiera hablar en serio de una obra de arte o de un teatro? Digo esto porque el fútbol en su significación, en su forma de funcionar, es muy parecido al arte, digamos. Es muy parecido al cine, ¿no? Depende de un ticket, ¿no? Bueno, hasta antes del streaming, pero depende de una respuesta del público. Entonces tienen cosas muy similares y a mí me parecía muy bueno que un personaje como este, tan excepcional, fuera capaz de expandir el conocimiento en torno a la esencia del fútbol y del arte futbolístico con representaciones de esta naturaleza. A mí siempre me ha gustado, me quedé mucho con esa foto, primero que nada porque técnicamente es una maravilla. A mí en el balance del cuerpo, el cabezazo ya lo dio, seguramente va al segundo palo, o va al palo o va para afuera, ¿no? Cabecear de eterno ya es una cosa maravillosa, ¿no? Yo nunca lo hice, cuando vi esa foto dije, algún día hay que hacerlo eso. Esto lo digo porque esta fotografía es durante el rodaje de Acatone. El que está al lado es Sergio City, su asistente de dirección, y quise quedarme con esto al final, en este desorden, porque fue el mismo Pasolini. A mí me gusta recordar a Pasolini en todo esto, pero sobre todo cómo él mismo se definió, y lo definió en más de un escrito y en más de una entrevista. Dijo que los momentos más felices de su vida fueron jugando fútbol con los amigos. Lo dijo más de una vez. Los momentos más felices de mi vida fueron jugando fútbol con los amigos. ¿Y por qué tiene importancia eso? Y no tiene que ver con el fanatismo. Es porque efectivamente el fútbol es un arte maravilloso. Si uno le lograra sacar, si uno se pudiera retrotraer, ir al inicio de la primera vez que alguien vio fútbol, por ejemplo, estamos en Valparaíso, en esta región, aquí partió el fútbol sudamericano, o parte de sus motivos están acá. Imagínense a esas primeras personas que vieron alguna vez a alguien jugando, qué es lo que habrán pensado cuando todavía no había campaña publicitaria, no había marca, no había nada, solamente mirarlo. ¿Y por qué seguramente Pasolini llegó a esto? Porque el fútbol mezcla tres cosas, y con esto cierro, que probablemente nunca se hablan. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué despierta tanto entusiasmo? Más allá de los medios. Es porque es un arte que mezcla malabarismo, atletismo y acrobacia al mismo tiempo. Y además es un arte de improvisación. Y el arte de improvisación, los artes de improvisación tienen algo que no se puede ocultar, que es que aparece la verdadera persona. Y sobre todo en el fútbol, que tiene un componente que las reglas de Cambridge, las reglas inglesas, lograron algo muy singular, que es que lograron colar la energía bélica, que es una energía muy masculina, no significa que no sea femenina, pero es muy masculina, la lograron colar muy bien
y por lo tanto lograron crear un juego donde la parte bélica está viva, pero no es lo más importante, en ningún caso es lo más importante. Por lo tanto, en esa mezcla de acrobacia, atletismo y malabarismo, se da este juego de improvisación donde en esa fuerza en la que tú tienes que chocar puedes jugar un enano con un gigante. Sin duda los que juegan fútbol lo saben, y quien lo reafirmó muy bien fue el escritor Albert Camus, que dijo una frase que muchos comentaristas deportivos repiten, pero que creo que la interpretan mal, respecto a que él habría dicho que el fútbol es como una copia de la vida, y no dijo eso. Lo que dijo Camus fue: todo lo que aprendí sobre la moral de los hombres, lo aprendí del fútbol. Y cuando dice de los hombres, yo estoy seguro que se refería al género masculino, no a la humanidad. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú estás en esa improvisación, tú logras ver, la máscara se cae cuando tú estás jugando. Ya toda la apariencia de lo que tú intentas proyectar desaparece y aparece la persona real. Si eres valiente, si eres cobarde, si eres trabajador, aparece jugando. Yo creo que Pasolini eso lo sabía muy bien, y por eso que le dio la importancia que tenía. Los invito a leer ese ensayo porque, aunque no les guste el fútbol y les dé la lata, es una maravilla como está escrito. Eso. Final.